Hola amigos, mi nombre es Miguel González, nuevamente estoy con ustedes y el día de hoy les voy a compartir un mensaje acerca de la vida de un personaje de la Biblia, de un hombre que quizá no sea el hombre más popular en la Biblia, ¿verdad? Y quizá también no sea símbolo de grandes producciones de películas, pero es alguien que a través de esta palabra pues nos va a dejar un mensaje muy hermoso, muy bonito. Y para esto yo les voy a pedir que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro en la segunda carta de Samuel, en el verso 4, en el capítulo 4. Y la Biblia dice así, dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Te voy a pedir que cierres tus ojos donde estás. Vamos a elevar una oración al Señor. En esta hora, Padre, yo te quiero dar gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí predicando tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, que los oídos, Señor, de aquellas personas que estén atentos, tú los abras, Señor, con tu entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, Señor, y nos llene de tu poder y de tu palabra, Señor, que esta tu palabra sea una palabra de poder y que transforme la vida de aquellos, Señor, que la hayan escuchado, Padre. Yo te pido ser un instrumento tuyo, Señor, que con toda humildad, Señor, viene delante de ti, Señor, para ser usado únicamente, Señor. Yo te quiero dar las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos primeramente desde dónde inicia la historia de este hombre llamado Mefiboset. La historia aquí nos cuenta acerca de un hombre, de un niño. Dice que vamos a ver cada detalle de esta historia y vamos a entender una sola cosa, que esta historia es aplicable para cada uno, para la historia personal de cada uno de nosotros. Quizá en el momento tú vas a decir, oye, pero pues a mí no me ha pasado algo tan grave, pero yo te voy a llevar y vas a comprender, vas a entender que quizás se pueda aplicar a tu vida. ¿Quién era Mefiboset? Lo primero que vamos a explicar en este día es que quién era Mefiboset. Pues bien claramente nos dice la Biblia que Mefiboset era nieto de Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Y es decir, Mefiboset tenía una descendencia, un linaje real. Era un príncipe del linaje real del pueblo de Israel. Era hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Alguien que ya había disfrutado vivir en el palacio del rey, quizá ya había probado la comida del rey, incluso ya se había vestido con la ropa de los hijos del rey. Amén. Pero vamos a ver qué fue lo que le pasó a Mefiboset. De repente aquí dice la palabra de Dios que llegó la noticia de la muerte de Saúl y de la muerte de Jonatán. Y yo me imagino que en este momento, pues en el palacio llegó la noticia de que el rey Saúl había muerto y que su padre Jonatán había muerto en la batalla. Y entró gran temor. Yo creo que pensaron que pues había guerra en ese momento. Y lo primero que se le ocurrió a su nodriza fue tomarlo cuando él solamente tenía 5 años de edad. Entonces, al tomarlo, la nodriza salió huyendo del palacio y fue corriendo. Y al salir huyendo, tuvo un accidente. Se le cayó Mefiboset y el niño quedó cojo de nacimiento. Amén. Toda la vida quedó lisiado a sus pies. Mefiboset en un momento lo perdió todo. De un solo golpe, de un solo tajo, perdió todo. Perdió al rey, perdió a su abuelo, perdió a su padre, perdió su identidad como príncipe, perdió la posibilidad también de volver a caminar y perdió todo lo que él conocía a su corta edad. Suena tremendo y suena triste esta historia y puede ser una historia, quizá un caso de telenovela, ¿verdad? Pero yo te voy a decir una cosa, lo que significa también el nombre de Mefiboset. El nombre de Mefiboset significa el avergonzado o el que esparce vergüenza o produce vergüenza. Yo me quiero detener aquí un momento y ver qué situación nos puede ser parecida a nuestras vidas, ¿no? Quizá no en lo natural, a lo mejor no te pasó algo tan similar,
Pero en lo espiritual, déjame decirte una cosa, que tú y yo estamos destinados a estar a la presencia del Rey en cada momento de nuestra vida. A causa de la caída del hombre, a causa del pecado, el hombre fue destituido de la gloria de Dios y en ese momento nosotros quedamos lisiados espiritualmente. Hubo una separación de la presencia de Dios a causa de la caída del hombre dentro del Edén, de la caída que nosotros conocemos como cuando Adán y Eva pecó. Bueno, ya todos conocemos esa historia. Amén. Pero viene algo muy curioso aquí. Quizá tú puedes decir, oye, pero ¿cómo es esto? Quizá a lo mejor tú estás empezando a escuchar este mensaje y puedes decir, oye, ese tipo está diciendo cosas raras que a lo mejor no tienen nada que ver con mi vida. Pero yo te puedo asegurar que sí. En lo espiritual, el caso de Mefiboset, la vida de Mefiboset, es algo que se identifica con tu vida. Porque tú has sido despejado, tú has sido separado de tu lugar de origen. De tu lugar de origen, y de repente te encuentras en un lugar a donde vamos a ir más adelante, pero de repente te encuentras en la misma situación en la que Mefiboset se encontraba. Amén. Es por eso que de repente nosotros llegamos a un lugar de vergüenza, tal igual que Mefiboset, y ni siquiera nos hemos dado cuenta en ese lugar donde habitamos. Hoy en día la gente vive en un lugar de vergüenza, muchas de las personas viven en un lugar de vergüenza que ni siquiera se han dado cuenta. Es muy fácil hacer cosas que si nosotros no estamos en la presencia de Dios, que si nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios, no entendemos lo que significa la palabra vergüenza y podemos hacer cosas que pues para nosotros nos parecen normales, pero sin lugar a duda estamos haciendo cosas que avergüenzan a Dios, cosas que avergüenzan a nuestro Padre, a nuestro Dios eterno. Amén. Y tú puedes decir, bueno, pues es normal para vivir en este mundo, vivir en esta vida, y si tú no haces ciertas cosas, pues para ti puede ser anormal. Bien, vamos después a ver qué es lo que pasa en la segunda parte donde dice, para esto los voy a invitar a que abran sus Biblias nuevamente y que ahora busquen el capítulo 9. Del mismo libro de Segunda de Samuel, y dice la palabra de Dios así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera a Saúl. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Nos vamos a detener un momento aquí. Después de tener estos datos, después de entender lo que le sucedió en su infancia a Mefiboset, vamos con la segunda parte de esta historia. ¿Dónde se fue a vivir Mefiboset? Luego, después de que la nodriza lo sacó del palacio, se fue a vivir a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en un lugar llamado Lodebar. Esto nos dice la palabra en segunda de Samuel, en el capítulo 9, del verso 3 al 4. Ahora, yo te voy a decir algo bien interesante. A este lugar a donde Mefiboset, donde la nodriza llevó a vivir a Mefiboset, se llama Lodebar. Y el significado de Lodebar tiene un significado espiritual muy trascendental y que algo que nos puede hacer entender mejor este pasaje. Lodebar significa sin pasto, sin pasto. Yo me imagino que era un lugar árido, era un lugar desértico por el significado que tiene. Era un lugar literalmente, como lo dice Lodebar, sin pasto. Ahora, ya que tenemos todos estos datos, tenemos el dato de dónde era Mefiboset, cuál era su historia de Mefiboset, qué fue lo que le pasó a Mefiboset y a dónde se fue a vivir Mefiboset. Les voy a pedir que reflexionemos y que démonos cuenta de esta historia. Refleja perfectamente
nuestra propia vida. Nosotros en otro tiempo estábamos, como les dije desde un principio, estábamos llamados a estar en la presencia de Dios. Sin embargo, a causa de la caída, perdónenme que les repita nuevamente esto, pero esto es muy, muy importante para que nosotros podamos entender en dónde nos encontramos en la actualidad. La palabra de Dios dice que a causa del pecado el hombre está destituido de la gloria de Dios. Al igual que Mefiboset, quizá Mefiboset tú puedes decir, pero pues este tipo no pecó, no le pasó nada. Es muy similar a lo que a nosotros nos pasó. Ahora, en otras palabras también te puedo decir algo que quizá tú ya asististe a una iglesia, ya conociste de repente lo que significaba estar en un lugar de reposo, en un lugar, tus padres te llevaban a la iglesia quizá, o de repente tú empezaste a convivir con ciertas personas que hablaban de la palabra de Dios y te empezó a gustar y de repente hasta hiciste una decisión de querer estar en ese lugar y llegaste a probar, es experimentar lo que significa estar en el lugar, en un lugar lleno de la presencia de Dios. Y de repente pues te alejas, de repente algo te hace caer en el pecado, algo te hace caer, una situación te hace caer desesperadamente en pecado y te separas totalmente de la presencia de Dios. Y de repente tú decides irte a vivir a ese lugar que se llama Lodebar, un lugar sin pasto. Y déjame decirte que el pasto es la comida de las ovejas. El pasto es la comida que regularmente comen las ovejas. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos como ovejas y que Él es nuestro pastor. Incluso el Salmo 23 nos dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y luego la segunda parte dice que en delicados pastos verdes nos hará descansar. Seguramente el escritor de este Salmo, David, conocía lo que era Lodebar y comparaba Lodebar con ese lugar al que Dios nos quería llevar, de lugares de delicados pastos. Amén. Pero al igual que Mefiboset, de repente tuvimos una caída, o alguien o algo te dejó caer en tu vida. Quizá una experiencia dentro de la iglesia, igual puede ser algún compañero que quizá te hizo algo y tú dices, no, yo ya no quiero saber de ese lugar, ya no quiero saber qué es lo que pasa ahí. Y de repente tú decides pues irte a ese lugar que es Lodebar. Ahora yo te quiero decir algo, no te escapes de ese lugar, no te quedes ahí en Lodebar, no te quedes en ese lugar donde no hay pasto, donde no hay comida, donde no hay palabra. Ya por mucho tiempo, no sé cuánto tiempo has estado donde tú no escuchas nada. O peor aún, de repente tú crees que estás en un lugar donde es el lugar correcto, que no te falta nada. A lo mejor en lo espiritual, Lodebar se puede significar un lugar sin pasto, pero tú puedes creer que estás bien en ese lugar, puedes creer que estás cómodo en ese lugar, puedes creer que tienes un buen trabajo, puedes creer que tienes una buena familia, que tú no necesitas de Dios porque pues estás sano. Porque mucha gente, déjame decirte, que solamente quiere acercarse a Dios cuando tiene algún problema. Mas sin embargo, toda su vida se la pasa viviendo en Lodebar, en un lugar sin pasto, en un lugar sin palabra, sin darse cuenta. De repente te quiere llevar a alguien y te quiere llevar una palabra y le dices, no, yo no necesito de Dios. Eso es religión y solamente los débiles necesitan de Dios. ¿Cuántas veces yo no he escuchado eso? Solamente porque tú de repente sientes que tú tienes, que no te hace falta nada, eso no significa que no te haga falta Dios. Quizá tú no te has dado cuenta en el lugar que vives. Quizá tus ojos están tan cerrados que tú piensas que ese lugar donde tú estás es un lugar de comodidad. Pero déjame decirte algo, el lugar al que algún día vas a llegar es algo peor aún. Es algo peor aún que ese lugar sin palabra. Y tú puedes pasar toda tu vida pensando que hiciste bien, que tú nunca te portaste mal, que a lo mejor tomabas nada más de vez en cuando, que tú no eras un borracho, que tú no eras un drogadicto, que tú no eras nada de eso, que tú pues le echabas ganas al trabajo, que no faltabas, que eras un buen padre, eso tú creías quizá. Y de repente cuando te das cuenta, ¡pum!,
todo se te termina. Cuando se te abren tus ojos, porque déjame decirte que algún día, yo no sé cuándo, puede ser hoy mismo, tus ojos espirituales van a tener que ser abiertos de algún modo y te vas a dar cuenta de que el lugar en donde estabas no era el lugar en donde Dios quería que tú estuvieras. El rey se encontraba en Jerusalén, el rey David se encontraba en Jerusalén. Sin embargo, Mefiboset se encontraba en un lugar alejado de Jerusalén, alejado de la presencia del rey, alejado, separado de lo que era el palacio del rey. Al igual que nosotros cuando nos alejamos de Dios, al igual que nosotros cuando estamos separados de la presencia de Dios, nos encontramos en un lugar lejos del palacio del rey. Amén. Pero ¿sabes una cosa? Y lo más bonito de este día, y lo más bonito de este tema, es que hay algo que quiero compartirte. Y es precisamente eso, que el rey no se ha olvidado de ti. Aún en tu soberbia, aún en tu falta de humildad, pensando que todo está bien, Dios no se ha olvidado de ti. Y te envía personas como Siba para decirte, ven, sal de ese lugar. Sal de ese lugar de Lodebar, donde tú piensas que quizá es un lugar cómodo, pero no, donde no recibes, donde no tienes palabra, donde no tienes la palabra de Dios en tu vida. El rey no se ha olvidado de ti, aun cuando te dejaron caer y caíste en ese lugar de Lodebar, aun cuando caíste en ese lugar árido, sin pasto, ese lugar triste, desolado, el rey no se ha olvidado de ti y está esperando a que tú vuelvas a su palacio y envía personas, envía a Siba a buscarte. Ahora déjame decirte algo, ¿es fácil? Claro que no es fácil. Yo la otra vez estaba viendo un reportaje de un hombre que tuvo un accidente, que sufrió un accidente y que andaba en silla de ruedas. Y le preguntaban que cómo él se sentía, qué es lo que pasaba por su mente. Y él comentaba que había noches en las que él soñaba, que él corría por los bosques, que él corría por la arena de la playa, que él se metía a nadar, que él escalaba montañas. Y de repente despertaba de ese sueño y se daba cuenta que sus piernas no le respondían, que él se paraba muy feliz, pero al darse cuenta sus piernas no le respondían. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienen ese tipo de problema? Pues lo que les pasa es que aunque ellos deseen correr, porque ellos pueden tener el deseo de correr, pero simple y sencillamente sus piernas no escuchan ese mensaje, no escuchan la instrucción que el cerebro da a las piernas para poder hacerlo. Del mismo modo, cuando nosotros nos encontramos en esa situación, va a haber ocasiones en las que tú digas, oye, yo quiero como que yo me quiero acercar a Dios, pero ese solamente queda en deseo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tu espíritu lo anhela, más tu cuerpo lo detiene, lo retiene. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente te encuentras afectado de alguna parte espiritual de tu vida. Entonces, para eso es muy importante esta parte donde cuando dice la palabra de Dios que se acordó David y dijo, yo haré misericordia al hijo como su padre la hizo conmigo. Y estaba hablando de Jonatán. Y ahora, hay muchas veces en las que nosotros queremos, como yo les platicaba, tenemos sueños, tenemos deseos de hacer algo, mas sin embargo, cuando llega el momento de querer hacerlo, nos acordamos de la situación en la que estamos y preferimos olvidarla. Preferimos quedarnos en ese lugar donde, como Mefiboset se había quedado. Al igual que Mefiboset, muchos de nosotros estamos viviendo en Lodebar. Quizá tú estás viviendo una vida sin fruto. A lo mejor tú vas a la iglesia, pero de repente tú dices, bueno, es que yo no veo claro, yo no veo que avance, yo no veo nada en mi vida, yo no veo frutos. Voy a la iglesia y de repente, pues ahí está todo muy bonito. Y cuando yo salgo de la iglesia, pues yo de repente ya estoy peleando otra vez con mi esposa, de repente ya estoy gritándole a mis hijos, de repente ya estoy diciendo malas palabras,
De repente mi vida está llena de escasez, mi vida, yo de repente no me doy cuenta y sin darme cuenta ya se me acabó la quincena. Es que significa que tú sigues viviendo en ese lugar sin pasto. Estás viviendo por lo que has hecho, por lo que no has hecho. Al igual que Mefiboset, te sientes avergonzado de repente porque de repente llegas a la iglesia, llegas con tus hermanos de la iglesia y de repente pues quieres aparentar algo. ¿Cómo? Te preguntan cómo has estado y estás bendecido, aunque sabes que por dentro pues tu vida dices, ay, vienes peleado con tu esposa quizá, o de repente tu hija o tu hijo pues no llegaron a dormir a tu casa. Yo no sé qué cosa te puede estar pasando, pero el Señor sí lo sabe, ¿verdad? Pero hay un detalle de esta historia que debemos notar, hay un detalle muy importante, pues ahí es donde va a comenzar nuestra restauración verdadera. Mefiboset se fue a Lodebar, es cierto. La tierra sin sueños, la tierra sin pasto, la tierra árida, muy bien, pero llegó a la casa de Maquir. Y Maquir era hijo de Amiel. Y Amiel también tiene un significado en la Biblia maravilloso. Amiel significa Dios es mi pariente. Y Dios es mi pariente. Y si Dios es tu pariente, pues también significa que tu identidad, aunque muchas veces esté oculta, está ahí. Solamente falta ser revelado. La verdadera identidad del Hijo de Dios solamente viene cuando está delante de la presencia de Dios, como es lo que le va a pasar a Mefiboset en unos instantes más. Tú puedes estar separado del lugar de Dios, pero tu identidad como hijo, aunque esté perdida, aunque esté ahí en el olvido, se encuentra ahí. Solamente falta que venga la restauración, y la restauración solamente viene a través del arrepentimiento. Tú no puedes acercarte a Dios si tú no tienes una vida de arrepentimiento. Tú no puedes vivir una vida plena con Dios si tú no vives una vida de arrepentimiento. Si tú no tienes una vida donde quizá, como les comenté hace rato, pues sí, en el hogar hay discusiones, claro que hay discusiones. Hay diferencias, claro que hay diferencias. Pero la ventaja que nosotros vamos a tener, o el privilegio que nosotros podemos tener, es que nos podemos acercar a Dios siempre y cuando haya un arrepentimiento verdadero. Y al igual que David envió a Siba a buscarnos buscar a Mefiboset a ese lugar que se llama Lodebar, Dios envió a su Hijo único. La palabra de Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único a morir por ti y por mí. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo no vivamos en ese lugar que se llama Lodebar. Y no nada más eso, para que después de que nosotros muramos, no vayamos a vivir a ese lugar que se llama infierno. El Señor quiere tener una vida contigo y conmigo en la eternidad. Es por eso que Él envió a su Hijo único. Al igual que el rey David envió a Siba, el Señor envió a su Hijo único por ti y por mí. Porque Él sabía que tú estabas imposibilitado para acercarte a Él. Él sabía que tú estabas lisiado y que tú no podías llegar a la presencia de Dios por ti mismo. Él sabía que tú, por más esfuerzos que tú hicieras, por más que tú quisieras ser una persona buena, tú no podías acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque no había ni uno solo justo. No había nadie que hiciera lo bueno. No había uno solo, dice la palabra de Dios. Esta palabra dice en Romanos 6, en el verso 22 dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en el 23 dice algo que es bien tremendo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos pueden creer esto? ¿Quieres que te lo vuelva a leer? Dice, porque la paga del pecado
es el 6:23, es muerte. La paga del pecado, amigo, amiga, es muerte. Tú no puedes engañar a Dios, tú no puedes burlar a Dios. Si tú crees que tú puedes vivir en pecado y puedes vivir haciendo lo que te plazca, pues sí lo puedes hacer. Mas sin embargo, tú no puedes decir, ay, bueno, yo vivo una vida bien, yo estoy bien, aunque estés en Lodebar, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y es por eso que nuestro Dios envió a su Hijo único. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. Y por último, vamos a regresar nuevamente al capítulo 9. En el verso 6, recordamos que ya habíamos hablado de que David envió a Siba. Yo no sé cómo Siba fue a buscar hasta Lodebar a Mefiboset. Yo no sé si Mefiboset se resistió, si se opuso a ir a la casa de Mefiboset o si no le quedó de otra. Más sin embargo, pues lo que sí es bien sabido que Mefiboset, al parecer ya le habían bombardeado la mente diciéndole que quizá pues el rey lo iba a matar. ¿Por qué? Porque él era nieto de Saúl. Y si recuerdan en la Biblia, pues Saúl había hecho ciertas cosas. Saúl estaba buscando a David para matarle. Mas sin embargo, lo que muchos no sabían, y que quizás solamente David y Jonatán sabían, es que ellos habían tenido un pacto. Y que ese pacto pues es precisamente habla del principio. Habla de fidelidad. Fidelidad de David hacia Jonatán, en caso contrario de Jonatán hacia David. Y bueno, hoy nosotros bien sabido, Dios ha hecho un pacto también a través de su Hijo. Un nuevo pacto en el cual nosotros, precisamente el Señor jamás se ha olvidado de nosotros. Entonces, cuando dice en el verso 6, vamos a retomar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl su padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Amén. Fíjense cuál era la situación en la que se encontraba Mefiboset. Él se sentía como un perro muerto. Yo te quiero dejar ahí ya por último. Yo he escuchado muchas veces que tú no te debes de sentir así, que esa es la baja autoestima, que eso es lo que el diablo te quiere hacer sentir. Pero ¿saben algo? El Señor me ha revelado que si nosotros no nos podemos sentir como perros muertos cuando cometemos algún pecado, entonces es que no hay un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento solamente viene delante de la presencia del rey. Tal y como Mefiboset estaba en la presencia del rey David, es por eso que él se pudo sentir así. Nosotros cuando llegamos a la presencia del Señor, y cuando nosotros realmente hay un arrepentimiento verdadero, no podemos dejar de sentirnos menos que eso. Si el pecado a ti no te hace sentir menos que eso, quiere decir que en tu vida no hay arrepentimiento y que debes de meditar en eso. Porque acuérdate que sin arrepentimiento tú no puedes llegar a la presencia del Rey. El Señor te está llamando, el Señor no se ha olvidado de ti. Sal de ese lugar de Lodebar porque Él envió a su Espíritu Santo para traerte ante la presencia del Rey. Pero recuerda algo siempre, no olvides arrepentirte. Amén.